Bueno, buenas noches, estimados televidentes. Aquí estamos otra vez con ustedes. En este caso nos acompaña la licenciada en Psicología Karina Di Benedetto. ¿Cómo estás? estás? Silvio, buenas tardes. Que además de ser licenciada y profesora en Psicología, en realidad, digamos, es fundamentalmente psicoanalista. Pero tengo el honor de que me acompañe como adjunta en mi cátedra de Fundamentos de Filosofía en la carrera de Psicología del Instituto de las Ciencias de la Salud de la Fundación Barceló, donde hace años que trabajamos juntos. Y hoy queríamos hacer un programa sobre la mujer. Nosotros habíamos hecho con Alberto Vuela un programa sobre lo femenino, no me acuerdo hace cuánto, ¿no? Pero claro, entre nosotros dos, una de ellas no. En fin, puede ser que Vuela tenga algo de femenino, yo no sé. Pero aprovechando un poco esta situación que se produjo hace pocos días, de esta segunda marcha, bajo la consigna Ni Una Menos, donde se mezclan una cantidad de elementos muy heterogéneos, diría yo, ¿no? Nos pareció que era importante, bueno, tu opinión respecto de esta cuestión. Yo no sé bien cómo preguntarte, si de la mujer, lo femenino, el feminismo, porque hoy todo esto se mezcla un poco o anda junto de alguna forma, ¿no? ¿Cómo ves vos tanto la marcha como las cuestiones así más de fondo, digamos? Por supuesto, aclarar que no estamos en contra, o no estoy en contra de las marchas, ¿no? No, obviamente no. Esto quiero que quede claro. Ni supongo de la violencia contra ahí no sé qué decir, bueno, porque yo iba a decir contra las mujeres. Hay varias cosas ahí como para ir despejando el campo. Por lo tanto, preguntarse qué es la violencia. Me parece que eso muchas veces no está quedando muy en claro respecto de qué es la violencia. Después, violencia de género. Me parece que vos sos más adecuado que yo para poder hablar de género. Yo no sé bien qué quiere decir violencia de género. Los psicoanalistas no hablamos de género. Y por otro lado, violencia contra la mujer, ¿no? Me parece que es esto que te estoy diciendo, nos está preguntando sobre la violencia. ¿Qué quiere decir violencia, no? Bueno, y violencia contra, generalizarla contra la mujer o que haya marchas de violencia contra la mujer. Hay violencia contra los hombres también, hay violencia contra los niños, hay violencia contra... vos sabés que eso, yo estaba pensando eso estos días, ¿no? Hay violencia. Antes te voy a preguntar un par de cosas enseguida, pero estaba pensando eso en estos días, después de esa marcha o mientras. Pensaba, con toda la cantidad de chicos que hay violados, maltratados, asesinados también, ¿no? Por degenerados, yo lo digo así. Sí, estoy de acuerdo. O por psicópatas o qué sé yo. Eso también hay que enmarcarlo. No veo que nadie lleve adelante una manifestación por lo menos de esa envergadura, ¿no? Hay cosas muy locales cuando le matan a un chico a una familia, en general de pocos recursos, bueno, se junta el barrio, pide justicia, qué sé yo, se ve en el canal Crónica, pero ahí nos quedamos ahí, ¿no? Ahora, vos planteaste dos cuestiones que son fundamentales, ¿no? O sea, una es esta cuestión del género. Vos sabés que durante mucho tiempo, yo que soy un aristotélico en gran medida, ¿no? Y esto se puede hablar acá porque es un programa de filosofía. Yo pensaba cuando se hablaba de género ¿cómo de género? Decía yo, las mujeres son una especie, el varón es una especie, entonces no entendía, ¿no? Pero después entendí que con esto del género lo que se quiere plantear es la famosa cuestión de las opciones sexuales, digamos, ¿no? De las supuestas libres opciones sexuales, ¿no? Y entonces el género ya no es el sexo, Bueno, ahí ven. Y ya no se trata entonces de mujeres y de varones, ¿no?
sino de la libre elección de las preferencias sexuales, como se dice, ¿no? Y entonces encontramos allí, bueno, no sé, ya a esta altura alguien me dijo que había como 50 elecciones diferentes, ya no es simplemente el travesti o el transexual o los homosexuales, femeninos o masculinos, sino que es una cosa que prolifera, digamos, ¿no? Esto del género. Y en esta marcha, por ejemplo, me parece que, como pasó en la anterior, ¿no? Se plantea en nombre del género, ¿no? De la violencia contra el género, digamos, ¿no? Entonces uno ve grandes cantidades de travestis y de homosexuales, y etcétera, ¿no? Entonces es como que la mujer pasa a un segundo plano, digamos, o directamente un plano casi insignificante, ¿no? Y después el otro tema, el de la violencia. Como vos decís bien, digamos, la violencia es una cosa mucho más generalizada. Y me parece que asistimos a nuevas formas de violencia, digamos, ¿no? Yo que soy un viejo que vengo de los 70, digamos, en esos años, podríamos decir hasta la caída del muro y luego la implosión de la Unión Soviética, la conversión de China al capitalismo, un capitalismo sui generis, pero capitalismo al fin. La violencia estaba muy ligada, se la ligaba mucho con la ideología, digamos, ¿no? Claro. Era consecuencia de las ideologías revolucionarias, digamos, claro. así, digamos. Y incluso se legitimaba desde ese punto de vista, ¿no? Está la famosa frase de Marx, aquella de la violencia partera de la historia, ¿no? Pero la violencia actual no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo ves esta cuestión? Si lo tengo que pensar desde el psicoanálisis, ¿no? Que es lo primero que me viene a la cabeza, la violencia siempre atraviesa cualquier relación especular, cualquier relación de yo contra yo, digamos, ¿no? Y me parece que en esto de un género contra otro, si vamos a llamarlo géneros, se está dando una manifestación de esta relación de uno contra otro. Es un género contra otro género, sin saber bien todavía qué queremos decir respecto a género, ¿no? Y hay algo del derecho, hay algo de los derechos, que también habría que preguntarse qué quiere decir esta cuestión de los derechos, si el derecho no está generando también este tipo de violencia, ¿no? A ver, ¿cómo sería eso? Y es complicado como lo pienso, porque el derecho estaría atribuyendo a cierto grupo, a cierta gente, al derecho en sí, ni siquiera lo quiero ubicar en algún sector, está generando como una situación de poder y de impunidad, más que de regulación. El derecho justamente está hecho para que uno no nos matemos con otro, ¿no? El derecho, por lo pronto, civil, ¿no? Es lo que ordena, pero estoy viendo como que algo de eso, del derecho, no está funcionando en ese sentido. Por eso también habrá que preguntarse, más que respuestas tengo preguntas. ¿Qué quiere decir hoy el derecho? ¿Qué quiere decir la violencia? ¿Y qué quiere decir el género? Me parece que yo lo tengo ahí planteado de esas tres. Vos planteás una cierta, ¿cómo podría decir?, petición de derechos o exigencia de derechos vinculado con la impunidad. No, te pregunto, me parece lo estoy pensando interesante. desde cierto... Estoy de acuerdo con vos que el derecho tiene que ver con la regulación de las relaciones humanas, ¿no? Al Sí, principio, pero me parece que, claro, según su concepto. Claro, y tampoco quiere decir con esto no quiere decir que no haya derechos, no estoy planteando esto ni loca. Lo que digo es que el derecho está generando cierta impunidad porque parece que da la libertad de decir o hacer cualquier cosa, porque estoy respaldada en algo, ¿no? Me pasa en el consultorio, porque también hay que diferenciar ciertas cosas, ¿no? La cuestión de que, a ver, cosas que se me fueron ocurriendo, en relación a hombres que pegan a mujeres, ¿no? Que esto es básicamente alguna de las cosas que se dicen en las marchas. Sí, claro, ¿no? y eso existe, ¿no? Existe. No neguemos su existencia. No, por supuesto que existe. El tipo que ya llega a matar a alguien, creo que puede matar, no es que puede matar a una mujer. Me parece que el tipo que puede matar a alguien, yo no mataría, digo, vos no matarías, y eso no me lo tiene por qué decir una ley, digo, el tipo que puede llegar a matar a alguien, ese tipo algo le pasa, ¿no? Pero ese tipo que mata a una mujer,
ese tipo que mata a una mujer habría que ser, si ese tipo no es un, como vos lo dijiste recién, un degenerado, un asesino. Digo, ¿por qué no podría matar a otra persona? Pero escúchame, eso de cerrar la puerta, digamos, ¿no? De la casa, el departamento o el rancho. Y agarrarse a trompadas con la mujer, ¿no es una de las formas más cobardes de violencia, por otra parte? Ahí es donde yo quiero entrar con la cuestión del derecho, ¿no? Digo, lo pienso, si esta cuestión de derecho, en realidad en vez de regular, lo que está haciendo es impotentizar, en este caso a los hombres, y la violencia sea una manifestación de esa impotencia. Digo, hay mujeres sometidas y hay mujeres golpeadas, por supuesto que sí. Y hay hombres que no tienen herramientas para poder tramitar esa impotencia que muchas cosas le están generando. De tipos que pegan por su ¿Qué mismo cosas le generaría impotencia hoy a los varones? Digamos, este cambio tan drástico del lugar de la mujer. Y te lo digo desde lo que yo recibo en la clínica o en el consultorio, ¿no? Los tipos sienten que no pueden abordar a una mujer. No pueden abordarla. La definición, una de las definiciones, o muy simplemente, que podemos decir que Lacan dice de lo que es una mujer, pero muy simple, ¿eh? Es poder... Jacques Lacan, el famoso psicoanalista, ¿no? Pero lo voy a decir de una manera muy, muy simple, es que la posición de la mujer o la posición femenina es poder estar sostenida por un hombre. Pero ¿no es muy conservador eso? ¿No es un pensamiento muy conservador? Piensa en la cuestión de la función, no, yo no creo que sea conservadora. Tiene que ver con lo inconsciente, digamos. Sí, tiene que ver con cómo la mujer asume, porque Lacan diferencia entre la histérica, que se identifica con el hombre, y lo que es la posición femenina, que sería no una posición entendida como en términos pasivos. No es la pasividad. No es la pasividad. Es permitirse, ¿no? Si lo queremos decir simplemente, es permitirse apoyarse en un hombre. Eso no quiere decir que la mujer no pueda trabajar, que la mujer no pueda estar en cargos, pero el problema es cuando la mujer se identifica con ser el falo, ¿no? Entonces ahí ya entramos en cualquier cosa. O sea, cuando se masculiniza, digamos, en cierta forma. Por decirlo, de alguna manera. Sin entrar. Entonces, Lacan habla de asunción del sexo, ¿no? Y para poder ser una mujer justamente... ¿Del sexo? Sí, lo dice así, de la sexualidad. No, de género, claro, en esa época además Lacan, ¿en qué año murió? En el 81. 81, bueno, creo que todavía, por lo menos en nuestras tierras, no había llegado el tema del género, digamos, ¿no? No. Porque él insiste mucho justamente en esta posición, él insiste mucho en esto, ¿no? Porque la clínica, desde que se inició el psicoanálisis, tiene que ver con la histérica, ¿no? Y él hace muy claro esto, la histeria no es una mujer. Y justamente para sostener la diferencia... ¿Cuáles son las características de la histérica, digamos? Básicamente, la histérica no se deja tomar como objeto de deseo de un hombre. Se le arma todo un lío ahí. Por eso muchas mujeres hoy, hay mucha bisexualidad, como lo llaman hoy las chicas, ¿no? Mucha bisexualidad dando Yo te vueltas. pediría que paremos un minuto ahí y lo retomamos en un instante. Dale.
Estamos acá con la licenciada Karina Di Benedetto, licenciada en psicología, pero psicoanalista, y bueno, muy formada en filosofía también. Y estábamos hablando, claro, se nos mezclan una cantidad de cosas, ¿no? La violencia como una violencia posmoderna, podríamos llamarla, una violencia diferente de la que podía ser en la década del 70, del siglo pasado, en fin, tan vinculada con la ideología en términos generales, no porque no hubiera otro tipo de violencia, pero esa era la dominante en cierta forma, ¿no? De la mujer, de lo femenino, del feminismo no hablamos todavía, pero digamos está dando vuelta en lo que conversamos, ¿no? De los derechos, de cómo se esgrimen hoy los derechos. Pero yo te iba a preguntar de acuerdo a lo último que hablábamos, porque vos hacías una cierta caracterización desde el punto de vista psicoanalítico y en particular desde el pensamiento y la experiencia y la práctica de Lacan, que tantos seguidores tiene hoy en el campo psicoanalítico, ¿no? Y que tanta importancia ha tenido su irrupción dentro del campo de psicoanálisis. Vos, desde ese punto de vista, caracterizabas en cierta forma lo que es una mujer. Lo que es una mujer respecto de un hombre, pero creo que no era solamente eso, ¿no? Sino que hace a toda su estructura psíquica, digamos así. Exacto. Ahora, yo te preguntaría, la mayoría de las mujeres quieren ser mujer en esos términos hoy, o más bien son en los términos que vos hablabas, son histéricas, o están masculinizadas, ¿no? Me acuerdo aquello que decía Koyev, creo que era, ¿no? Que un discípulo de Hegel, digamos, no discípulo directo, pero quien introdujo Hegel en Francia, digamos, ¿no? Y con quien estudió Lacan, Merleau-Ponty, Sartre, en fin, y Raymond Aron, ¿no? Él veía que el siglo XXI iba a haber una feminización del mundo, ¿no? O masculinización, le podemos decir, ¿no? Claro, no sé si es feminización Ese propiamente, es el ¿no? Capaz que sería una masculinización, y tampoco me convence masculinización, ¿no? Falicización, qué sé yo. Pero vos siempre hablás de la cuestión de Freud, que vos te gusta tanto Freud, de la cuestión de la envidia del pene, ¿no? Sí. Y en definitiva, Freud dice que la mujer lo busca toda la vida esto, y habría que ver si estas manifestaciones sociales no tienen que ver con eso, ¿no? Con todo el tiempo pelear atrás de lo que no se tiene. ¿Y cómo ubicás ahí el tema del travestismo, ¿no? Porque, digo, hay una cuestión cartesiana, muy cartesiana, que es esto de suponer que el cuerpo es una especie de envase, claro, neutro, ¿no? Que te puede tocar uno u otro, pero indiferentemente, por azar. Y que desde la mente, ¿no?, se toma la elección sexual, como si dijéramos desde una posición partiendo de cero, sin historia, sin tradición, sin cuerpo, sin nada, ¿no? Partiendo desde el cogito cartesiano, diría yo, ¿no? Pienso, luego soy. ¿Qué soy? ¿Varón? ¿Pero qué decís, mujer? como que podría funcionar? No, espera que termine la idea. Varón, mujer, no sé, una mezcla de las dos cosas, ¿no? Digo, lo que yo veo en esto es algo así como una confirmación de lo que Heidegger llamaba el mundo como mera representación, ¿no? Yo soy lo que me represento ser, supuestamente. Supuestamente, porque después por algún lado las cosas explotan, ¿no? Porque lo real está en juego siempre. Pero bueno, este es como el gran supuesto de esa posición progresista, digamos, ¿no? Que es la que domina hoy el mundo occidental. El mundo occidental es progresista, más allá de derechas, izquierdas, centros, y culturalmente es progresista, digamos, ¿no? Pero en particular, yo te preguntaba por la cuestión del travestismo, porque incluso en estas marchas yo veo que tienen un protagonismo muy fuerte, ¿no? Y que de pronto el ni una menos es muy asumido, porque además
muchas veces son objeto de las peores cosas, este tipo de Además, sujetos, sí, tipo de sí. sujetos, digamos, tan altamente Sí, expuestos, sí, digamos, sí, ¿no? sí, Y sí. no vamos a negarlo, ¿no? Porque además la mayoría se dedican a la prostitución, Sí. probablemente también porque no tienen demasiada cabida en los espacios Sí, sociales están convencionales, totalmente expuestos, sí. etcétera, etcétera. Pero ¿cómo ves vos esta cuestión de mujeres con pito o de hombres con teta? Porque yo no. Y Muy favorecida por la tecnología, además, que sería otro tema que habría que incluso agregar, ¿no? Porque esto no era posible hace 50 años. respecto a esto, bueno, hay una diferencia grande entre preguntarse qué es ser una mujer, la pregunta que surge respecto a qué es ser una mujer, y otra cosa es asumirse como mujer. Me parece que ahí viene la cuestión, ¿no? A ver. La pregunta por la mujer está todo el tiempo dando vuelta a personas, tomo tus palabras, que tienen el cuerpo con los caracteres femeninos. Esta pregunta está atravesada todo el tiempo, porque empiezan a ver los cortocircuitos en las relaciones, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es ser una mujer? En definitiva, el psicoanálisis se empuja hacia la posición femenina. Y otra cosa es tener la certeza de ser una mujer, que uno nació en un cuerpo equivocado, ahí no hay pregunta. Pero igual después se abre... a ver si te entiendo. La pregunta de lo femenino está en las mujeres. Que el travesti, el transexual... no es lo mismo, además. No es lo mismo. Bueno, travesti, quedémonos ahí para no mezclar tantas las cosas. Vos decís que tiene la certeza de ser una mujer. ¿No dicen eso? Que nacieron en un A cuerpo diferencia de las mujeres... que tienen esa pregunta, ¿no? Que se preguntan qué es ser una mujer. ¿Y cómo? ¿Por qué Primero que la mujer mujer se preguntan eso? Primero que algo quería aclarar, que por ahí no lo aclaré, ¿no? Cuando empecé con la charla. Lacan desestima totalmente la cuestión de un universal respecto a la mujer, ¿no? De un universal. Sí, no es una existe cuestión, no existe mujer. la mujer, por eso en el seminario aparece tachado, cuando escribe la mujer aparece tachado. Así que ni siquiera sexo. Es una por una. Ni género ni hablemos. Claro, ahí está, ahí viene esa cuestión. Ni siquiera sexo en el sentido de que, bueno, eso formaría un conjunto. Es decir, las mujeres... Esto es lo que se vuelven locos los hombres. Las además, mujeres claro. no formarían un conjunto, hablando matemáticamente, digamos. No forman un conjunto, es una por una. Cada una tiene manera de desear, de gozar, de sentir, de amar. Esto es lo que le vuelve loco a los hombres, porque no hay fórmulas universales para poder abordar a una mujer. No hay herramienta, digamos. Entonces... Qué interesante eso, ¿no? ¿Y cómo la abordan? No, porque quieren recetas. Es una manera de empezar a entender cómo levantarse mina. Y cada una tiene lo suyo, claro. Claro, pero esto viene en el consultorio. Hay que estar a la expectativa y a ver cómo es la tipa. Claro, y esto me pasa en el consultorio. ¿Y qué hago? ¿Cómo me la levanto esa mujer? ¿O cómo la conquisto? Y no hay universales respecto a esto. Y ahí es todo un problema también, digamos, ¿no? ¿Y el varón en el sentido es distinto? Esto lo hemos hablado a veces con vos, ¿no? Es más como una cuestión más instintiva, me parece. Más pulsional, digamos. Sí. Pero forman un conjunto, sí. ¿El hombre y la mujer? No, los varones, digamos. Y yo creería que sí, ¿no? Lo estoy pensando ahora, creería que sí. Porque también contemporáneamente como... No creería que sí. Perdón, dale. No, digo, estoy pensando en términos psicoanalíticos. Lo que pasa es que hemos planteado tantas cosas, todas muy interesantes, ¿no? Pero como que cada una merecería un desarrollo especial. Pero digo, también hay una cosa extraña en los varones. Vos lo señalabas en un aspecto, ¿no? En el aspecto de la impotentización que siente el varón ante este cambio de lugar de la mujer, cambio de lugar que no necesariamente tiene que ver con su histeria o masculinización, sino también con otros cambios que se han dado. La mujer sale a trabajar, toma decisiones, en fin, una serie de cosas, ¿no? Que en general uno las ve como relativamente positivas, aunque también uno no puede ignorar que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo, sí. Otras cosas, ¿no? Pero bueno. Pero lo que yo también veo es una cuestión de desvirilización en los varones. Como por sí mismo, digamos. Bueno, me parece que ambas cosas están de alguna manera relacionadas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con estos tipos que se depilan de cuerpo entero? Digo, hay tipos que se depilan de cuerpo... Yo nací depilado.
pero ya no tengo un pelo por ningún lado, pero digo, salvo en las partes pudendas. Pero digamos, se está borrando la diferencia, hay ya te tipos lo que está se contestando. depilan, ¿no es cierto? Se perfuman, hay todo un arreglo masculino, entre comillas, que habla como de un proceso de desvirilización, para no tomar otros aspectos, ¿no? Yo veo en los chicos jóvenes algo así como una enorme mansedumbre, digamos, ¿no? Que se manifiesta de mil modos, pero por ejemplo como la chica lo lleva del hombro al tipo, digo yo, cuando yo era joven eso era impensable, digamos, ¿no? O lo manda de acá para allá, qué sé yo, ¿no? Digamos, hay como una dominación en ese sentido, ¿no? Se están borrando las diferencias, ese es el problema. Bueno, por yo eso lo digo, del travestismo también tiene que ver con el borramiento de la diferencia, en cierto modo, ¿no? A ver cómo lo pensás. No, por el tema de que es varón-mujer, qué sé yo, es las cosas, ¿no? Porque llegado el caso, el travesti te la pone también, ¿eh? No te creas que, viste, o sea, eso no ocupa solamente una posición pasiva, por decirlo así, sí, ¿no? En la relación sexual, en el acto sexual. En el tener sexo, como se dice. Ahora me hincha las pelotas. ¿Vos sabés que me hincha las pelotas esa expresión? Porque están de la traducción de las películas yanquis, ¿no? Como el ¿estás bien? Por ejemplo, ¿estás bien? El tipo que se está muriendo, ¿viste? En la película está así, que está ahí destrozado. ¿Estás bien? ¿Qué va a estar bien? Se está muriendo. 2 minutos después cerró los ojos. Bah, en fin, son cosas de ver películas a la noche tarde. En traducciones, porque como yo no veo bien ya, entonces ya tengo que... No puedo leer bien los subtítulos, entonces tengo que verlas dobladas. Bueno, escúchame. Hay mucho para hablar de esto porque digo, la cuestión de la sexualidad no es una cosa tan simple de abordar, ¿no? Pero vos notás cambios importantes. Porque si no lo vamos a manejar. Si nosotros tomamos el siglo XX. Pero hay algo del progresismo que tiene razón con lo que decís. Hay cambios, ¿te parece que hay cambios importantes en la sexualidad, en cómo se vive la sexualidad? Sí, porque no hay diferencias, porque se van borrando, no sé si hay sexualidad ahora, sino que hay sexo, como vos lo estás diciendo. La sexualidad es otra cosa que el sexo. ¿Con qué la vinculás más? ¿Con el erotismo, por ejemplo? ¿La sexualidad me estás diciendo? Sí. Sí, con el erotismo, con la conquista, con el conflicto que genera la sexualidad, ¿no? Porque la sexualidad es conflictiva. Conflictiva en los términos que lo plantea el psicoanálisis, ¿no? No es sexo, no es hacer cualquier cosa con eso. Genera pregunta la sexualidad, genera pregunta el abordar al otro, el cómo estar con el otro. Ahora lo que vemos es como un despropósito de sexo. Toco y me voy, Un despropósito, que no hay pregunta, entonces es lo mismo estar con un tipo, que es lo mismo que estar con una mina. Por eso te digo, toda la franja adolescente, entre los 14 y los 18 años, son todos bisexuales. Las chicas son todas bisexuales. Primero por esta cuestión del falo, ¿no? De querer tenerlo y no poder entregarse a un hombre. Y segundo porque no hay sexualidad, hay sexo. No hay, es esto, por eso digo, hay algo como del progresismo que bien habría que pensarlo un poco más qué quiere decir o cómo influye esto. Como que se puede hacer cualquier cosa, ¿viste? Como que esto tiene que ver con una evolución. Cualquier cosa, tiene que ver con una evolución. Bueno, eso no vuelve... no reprimido, ¿viste? Eso no vuelve al hecho, a lo que vos planteabas de una forma, llamémosla anómala, de vivir los derechos. Y ahí me parece ¿no? que Eso que estás diciendo ahora, ahí ¿no se vincula con aquello otro? Ahí me parece que viene la cosa, sí. A mí yo te quiero decir una cosa, a mí esto que los yanquis llaman empoderamiento, digamos, ¿no? Y que nosotros lo venimos pensando con Spinoza y de una manera más rica, digamos, ¿no? Evidentemente. Y con Nietzsche, ¿no es cierto? Y hasta con Foucault se podría decir, ¿no? Cuando habla de los micropoderes y este tipo de cosas que después mucho no prosperó, pero bueno, como planteo no está mal, ¿no? Digo, esto no tendrá algo que ver con esa cuestión del empoderamiento, que sería como una versión, digamos, vulgar, porque hay otro problema, ¿no? Digo, de lo otro, de hacerse cargo de la potencia propia, digamos, ¿no? Como predicaba Spinoza. Lo que pasa es que hay otro problema que lo vio también Daniel Bell no hace tantos años ya en las contradicciones culturales del capitalismo. ¿Qué pasa cuando la masa ignorante, ¿no? Ignara
la masa, pero no es lo mío. La masa ignorante, digamos, se apropia de ciertos derechos que fueron propios o no sé si decir propios exactamente, que le eran, no sé, no me sale la palabra exacta, pero que eran congruentes con las vanguardias, digamos, ¿no? Quiero decir lo siguiente, o sea, me parece que a mí me parece que la gente talentosa tiene más derechos que la que no lo es. Así te lo digo directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque a su vez tiene más responsabilidades y es más responsable respecto de sus derechos, se siente más responsable respecto de sus derechos, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando eso se traslada a la masa, una masa que no está preparada? Y bueno, ahí viene el problema, ahí viene el problema. El derecho borra cualquier cuestión de responsabilidad. Justamente lo que hace el derecho es proteger... Este tipo de derecho, digamos. Sí, proteger contra... No el verdadero que regula relaciones. No, clarísimo, digamos. Por eso digo que ahí hay cierta cuestión de impunidad, digamos, porque el derecho borra cualquier tipo de responsabilidad en estos cánones, ¿no? En estos cánones. Hay minas que, a ver, digo, por ahí algunos se van a enojar con lo que voy a decir, hay minas que se hacen pegar. Bueno, ahí está, ¿no? Hay Y minas también que se hacen pegar lamentablemente estamos llegando al final, pero digo, también hay minas que se hacen pegar, decís vos. Pero además también incluso, ¿no hay mujeres que torturan psicológicamente a sus parejas? Totalmente. Hasta recibir una trompada, porque pero el tipo ya no sabe qué carajo hacer. Pero totalmente. ¿Cómo pararla? Totalmente. Lo cual no justifica, por favor, entiéndase bien. Porque no estamos en ese caso, diciendo que está bien que lo el tipo mejor es pegue, alejarse, claro. pero lo mejor en ese sentido es tomar distancia y alejarse. Pero como vos decís muy bien, cuando hay una relación de pareja, hay una relación intensa, amorosa, no es tan fácil alejarse, tomar distancia. Tiene que ver con cómo, claro, y además ¿no? cómo cada uno se enlaza con el otro. Ahí también de vuelta la particularidad, porque este tipo está enganchado con esta mina, porque esta mina está enganchado con este tipo. Hay un concepto central en el psicoanálisis que es el goce. Y desde ahí habría que pensarlas las cuestiones. Por eso no se puede El goce, que no es el placer, entiéndase bien, ¿eh? El placer es una cosa, el goce es otra. El goce puede ser mortífero, ¿no? Totalmente, y es lo que encuentra Freud, ¿no? Por hacerlo pulsión de muerte, ¿no? Repetir todo el tiempo ese destino que puede llegar a ser trágico, ¿no? O siniestro, más que trágico. Sí, por ejemplo, la mujer, digámoslo simplemente, la mujer que se engancha con un tipo que la faja y después claro. se separa y se engancha con otro tipo que también la faja. Y incluso ha habido casos, y tenemos que terminar, lamentablemente el director me está haciendo señas de que se nos va el tiempo, pero digo, incluso me acuerdo de un caso hace poco de un tipo preso por pegarle a la mujer y sale y la mujer lo recibe nuevamente, incluso creo que se casa con él y el tipo la mata. Sí, tenés razón, fue hace poco eso, sí. Y eso no se puede entender solamente de que los varones somos una mierda. No, por eso digo... Porque, digamos, todo va encaminado a que los varones somos una mierda. Y si un tipo mata, también hay que pensar si el tipo no está loco, o le pasa algo, digo... Eso decías al principio. Claro. Lamentablemente, Karina, tenemos que dejar acá... Bueno, espero que lo podamos dejar para otro momento esto. En una de esas... Yo te agradezco y para el honor fue mío que me hayas invitado. Por favor. Bueno, será hasta la próxima sesión. Porque esto fue casi una sesión. Buenas noches a todos.